¿Por qué no obtengo nada de la Biblia? Aquí hay 5 razones principales por las que tú no estás obteniendo nada de la Biblia. Y puedes hacer cosas hoy para mejorar tu estudio bíblico y para obtener cosas de la Biblia. Ahora, la Biblia es el libro más importante para los cristianos. Es la palabra de Dios. Es Dios dándonos su aliento, es decir, nosotros experimentamos el aliento y la verdad de Dios, y esto nos guía. Pero mucha gente sabe que tienen que leer la Biblia, pero no obtienen nada de ello. Así que hoy vamos a explorar sobre cómo y por qué no estamos obteniendo nada de la Biblia. La primera razón es que la gente no obtiene nada de la Biblia porque pensaron que la Biblia se trataba sobre ellos ahora. Ahora, la Escritura nos permite conquistar el pecado, eso lo sabemos en el Salmo 1 al 19, y a derrotar al demonio en Efesios capítulo 6, versículo 1 a 17. La Escritura nos permite incrementar nuestra fe en Romanos 10, 17, y la Escritura nos permite obtener la sabiduría para vivir una vida santa. Pero la Biblia no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Cuanto más lees la Biblia, más amarás al autor. Y la idea de la Biblia no es que tú te enamores de la Biblia, aunque la Escritura tiene muchos versículos que dicen yo amo tu ley, yo amo meditar en tu ley, pero la Escritura nos apunta hacia Dios para que nos enamoremos de Él. La Biblia es el único libro donde el autor está enamorado del lector. Y se trata de la relación entre el lector y el autor. C.S. Lewis dijo, es Cristo en sí, no la Biblia, quien es la verdad, la palabra verdadera de Dios. La Biblia, léela con el espíritu correcto y con la guía de buenos maestros, y así nos acercará a Él. James Merritt dijo, el principal propósito de leer la Biblia no es conocer a la Biblia, sino conocer a Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, miren esto, Jesús les estaba dando un estudio de la Biblia, va al Antiguo Testamento y empieza a hablar de él mismo en las Escrituras. Esto es básicamente el propósito de la Biblia. Como Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento es Cristo oculto. El Nuevo Testamento es Cristo revelado. Si tú no ves que el principal propósito de la Escritura es apuntarte a Jesús, revelar a Jesús, te perderás realmente sobre qué son las Escrituras, porque estás buscándote a ti mismo a través de la historia en vez de buscar a Jesús. Por ejemplo, estás viendo a David y Goliat y piensas, yo soy David y Goliat es mi problema, en vez de pensar, Jesús es como David y Goliat es mi pecado. Entonces, esto tiene que cambiar tu perspectiva sobre la lectura de la Biblia. El Espíritu Santo no nos exalta a nosotros, exalta a Jesús, y cuando tú buscas en la Biblia y te encuentras a ti mismo en vez de a Dios, no vas a encontrar mucha verdad de la que el Espíritu Santo resalta. Ahora, si tú encuentras a Dios, te encontrarás a ti mismo. Cuando encuentras en Él tu identidad, al buscarlo a Él y no a nosotros mismos. Y es una de las más grandes confusiones al leer la Biblia, por la cual mucha gente no obtiene nada de ella, porque entran buscándose a sí mismos en vez de buscar a Dios. La segunda cosa que quiero decir es, la gente no obtiene nada de la Biblia, ¿por qué? Porque no la leen. Sí, hacer una promesa sobre leer la Biblia está bien, pero si también lees la Biblia, pero solamente leer un versículo una vez cada tanto no te dice nada sobre la historia en la cual está pasando para realmente ayudarte. Reinhard Bonnke dijo, si la Biblia es aburrida, también es la televisión y por eso no la aprendo. También dijo, si la Biblia es vieja, también es el sol, pero todavía está caliente. Una de las razones por las cuales la gente se excusa de leer la Biblia es porque les parece aburrida o antigua. Pero si tú no lees la Biblia, te pierdes la oportunidad de ser leído por la Biblia. Te pierdes la oportunidad de ser alimentado por la palabra de Dios y de tener al Espíritu Santo hablándote directamente. Jesús dice en Mateo 12, 3, ¿acaso no habéis leído lo que David hizo cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Han escuchado la palabra? ¿Habéis leído? Realmente Jesús está preguntando si habían leído, y también hay otras referencias a esto en Mateo 12:5, 19:4, 21:16, 42 y 22:31. Dios espera que nosotros leamos su palabra. Mucha gente simplemente no lee y obtenemos estas clases de versículos sacados sueltos de Bible App, el versículo del día, pero esos son como solo migajas. Tienes que tener verdaderamente la lonja, tienes que sentarte y digerirlo y leerlo.
Al leer las Escrituras, inhalamos lo que Dios ha exhalado. 2 Timoteo 3:16. La Biblia dice que la palabra de Dios es el aliento de Dios. Dios nos da su aliento a través de su palabra. Y cuando nosotros lo inhalamos, respiramos lo que Dios tiene para darnos. La Biblia es como un pan para el uso cotidiano, no una torta para ocasiones especiales. Charles Spurgeon dijo, y esta es una buena cita para aquellos que sienten que ya la han leído, yo ya la sé, ya sé lo que dice, necesito algo nuevo. Charles Spurgeon dijo, nunca nadie supera la Escritura. El libro aumenta en tamaño y se profundiza con nuestros años. Vamos, gente. Esto quiere decir, cada vez que la lees, es como si fuera la primera vez. Es como alimento. Tú no dices, yo ya comí una manzana hace 5 años, no quiero comer una manzana de nuevo. Yo desayuné ayer, entonces no quiero tener desayuno hoy. Nadie dice eso sobre la comida, entonces no pienses en la Biblia como un libro. Piénsalo como alimento espiritual para tu persona espiritual. Leer es la manera en que tú integras la palabra de Dios, y si no lo haces, no recibes nada de ella. La tercera razón de la cual la gente no obtiene nada de la Biblia es porque no comprenden lo que han leído. En Mateo 13:19, Jesús habla de la parábola y dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, entonces el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, la explicación simple de esto es, oyes la palabra de Dios o la lees y no entiendes nada de lo que dice. Puede haber bloqueos espirituales, y vamos a mencionarlo en un momento, pero también a veces son bloqueos prácticos. Uno de los bloqueos prácticos es quizás tener una traducción que leen, pero no comprenden. La mejor traducción para leer es la que tú vas a leer cotidianamente y aplicar. Ninguna traducción es perfecta porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay 5 millones de palabras en griego y quizás 1 millón de palabras en inglés. Por ejemplo, la palabra amor, en inglés hay 5 palabras en griego para esta palabra. Entonces, las traducciones no son perfectas, pero tú estás buscando algo que comprendas. Y cuando se trata de traducciones, hay 2 tipos de traducciones. Hay traducciones de orden devocional, de parafraseo de lo devocional, y pueden ir pensamiento a pensamiento. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional son lecturas devocionales. Y también hay versiones de estudio profundo, como por ejemplo la del Nuevo Rey Jacobo o la ESV, para estudio más profundo. Entonces, si tú estás leyendo, por ejemplo, el Rey Jacobo y eres un nuevo creyente y no entiendes nada, quizás debes intentar probar la Nueva Traducción Viviente o alguna de estas. Toma una traducción que puedas entender para luego también poder aplicar lo que has aprendido. Mark Batterson dice, cuando tú hables tu Biblia, Dios abre su boca. B. Cuando tú hables la Biblia para leerla, pero tu excusa es que no la entiendes, nunca oirás la palabra de Dios. Alguien dijo que quejarse sobre un Dios silencioso con una Biblia cerrada es como quejarse de no recibir mensajes de texto en un teléfono apagado. ¡Auch! Esto quiere decir que tienes que aprenderlo. Tienes que empezar a leerla con la traducción que tú comprendas. No leer ninguna Biblia por 7 días te hará débil. Débil no como después de 7 días de ayuno, pero sí no fuerte. Entonces, ¿por qué no obtengo nada de la Biblia? Bueno, quizás te has estado buscando a ti mismo. Número 2, estás leyéndola, de hecho, con una traducción que puedas entender. Ahora, vamos a seguir adelante. Número 4, la gente no obtiene nada de la Biblia porque no se relacionan con el Espíritu Santo para leer la Biblia. Los humanos han escrito la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el último autor y escritor de la Biblia. Ahora, Smith Wigglesworth dijo, hay algunas personas que les gusta leer la Biblia en hebreo, algunas en griego. A mí me gusta leerla en el Espíritu Santo. Vamos, alguien. Esta persona también dijo, si yo leo el diario, salgo más sucio de lo que entré. Cuando leo mi Biblia, salgo más limpio de lo que entré y me gusta estar limpio. De hecho, él es conocido como la persona a la que la gente venía con el diario a su casa y él no los dejaba entrar hasta no dejar el diario afuera. Él decía, no quiero estas cosas en mi casa. Era un radical sobre solamente permitir la palabra de Dios dentro de su casa y de su vida. Ahora, cuando se trata de leer la Biblia con el Espíritu Santo, aquí hay algunos
tips prácticos que debes comprender. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Él es el autor y se movió y es quien hizo las profecías de Dios a través de los profetas. Entonces, Él es tu mejor ayuda para conocer las Escrituras. Cuando vas a leer la Biblia, invita al Espíritu Santo. Ora para eso, pídale al Espíritu Santo que venga a ti y te ayuda a entender y eliminarte los obstáculos que te impiden comprender la Biblia. Quita las distracciones de mi lado y ayúdame a comprender a través de las traducciones que puedo, con una copia física en lo posible, que hace más fácil que leerlo en el teléfono, y con lápiz y resaltador en mano para resaltar lo que te resulte más importante. Cuando estás leyendo, apaga las notificaciones de tu teléfono para que no te distraigan y lee una vez y otra vez la misma palabra. No trates de ir con un plan de lectura. Deja que la lectura se meta dentro tuyo. Quizás puedes escribir en tu diario para preguntarle al Señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo esto aplica a mi vida? ¿Quién es Jesús en este versículo? Hay una buena manera de leer las Escrituras que utiliza la palabra SOAP en inglés, que serán las iniciales de escritura, observación, aplicación y plegaria. Si quieres comprometerte con el Espíritu Santo al estar leyendo la Biblia, lee la Escritura, luego observa lo que has leído, pregúntate a ti mismo cómo esto aplica a mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga con esto, y luego haz una plegaria sobre eso. Antes de leer, invita al Espíritu Santo y Él te ayudará a tener revelación de la información que tú estás consumiendo, que estás leyendo, y traerá transformación espiritual en tu vida. La quinta razón por la cual la gente no obtiene nada de la Biblia es porque no saben cómo estudiarla. Entonces, es importante leer las Escrituras, escuchar las Escrituras. También tenemos que aprender a estudiar las Escrituras. Ahora vemos que Paul le dice a Timoteo que justamente divida la palabra de verdad. Hay algunas cosas que tienes que entender sobre esto. Están las exégesis, que quiere decir obtener el significado del texto. Quiere decir que quieres que el texto te dé el significado a ti. Y las eisegesis, que es imponer el significado en el texto. El significado del texto que tú estás leyendo siempre está determinado por el autor y tiene que ser descubierto por ti. Entonces piensa en esto, es como oro que está oculto en la tierra y tú no decides dónde está. Tienes que descubrirlo al remover la tierra, tienes que sacar la tierra del camino, haz un poco de trabajo. Entonces, estas son cosas que tú puedes hacer al leer la Biblia. Primero, lee los capítulos aledaños al que te interesa hoy, el anterior, el que tú quieres y el siguiente. Estas cosas realmente te ayudarán a entender el significado de lo que estos autores nos están hablando. Lee el tema del libro. Hay muchos grandes estudios de la Biblia que te dan contexto sobre cuándo fue escrito ese libro, por qué, para quién, cuáles eran los desafíos que estaban intentando resolver, cuáles eran las doctrinas que estaban tratando de aplicar, por ejemplo, en las epístolas. Tienes que tener esto para que te dé la comprensión y te ponga su filtro en tu mente, porque si como una persona americana, occidental o quien seas, estás yendo a través de tus propios desafíos en la vida, no hay nada malo con eso, pero para aplicar las Escrituras tienes que entender que todo lo que estás leyendo tiene múltiples interpretaciones y aplicaciones. Antes de llegar a la aplicación tienes que entender las interpretaciones de esto. ¿Por qué un autor está diciendo esto? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Y para qué? Todo eso va a ayudarte con un poco de trabajo usando estudios bíblicos, otras traducciones y leyendo comentarios. Ahora, mientras los comentarios son buenos, los estudios bíblicos son buenos, por favor comprende que tú quieres la Escritura que se interpreta a sí misma, como en Actos capítulo 17, versículo 11, aprendemos que nosotros tenemos que depender de las Escrituras para interpretarse a sí mismas. Los comentarios o guías de estudio son suplemento. La fuente es la Escritura en sí y tenemos que realmente quedarnos con ella. Está escrita de una manera hasta que un niño puede entenderla. Ahora, por supuesto que no siempre es tan fácil de entenderla, pero permite que el Espíritu Santo te ayude e investiga. Hay muchas aplicaciones de la Biblia y páginas web a las que puedes ir hoy y quizás ver la palabra del texto que estás leyendo y puede darte la traducción, qué significa, cómo está siendo usada en otras partes de la Escritura. Entonces, haz un poco de trabajo, no seas vago cuando se trata de estudiar la Biblia. Mucha gente no lee la Biblia y no invita
necesita el Espíritu Santo y simplemente son un poco vagos cuando se trata de leer la Biblia. Y entonces están como, bueno, no obtengo nada de la Biblia. Bueno, si no pones nada de esfuerzo ni diligencia en eso, no vas a realmente obtener el oro y lo precioso que está escondido ahí adentro y que la Biblia tiene para darnos. Ahora, puede haber un bloqueo espiritual que te bloquea de leer la Biblia. Puede haber fuerzas espirituales que nos están limitando a leer la Biblia. Si tú crees que tienes esto, habla con tu pastor local que hace una liberación de demonios o comienza a resistir contra los espíritus demónicos. Ahora, quiero mencionarte algo. Quizás estás leyendo la Biblia cuando estás súper cansado, o quizás estás leyendo y tienes una televisión prendida, o estás distraído. Eso no es un demonio. Eso es una distracción. Simplemente apaga la televisión, obtén una buena noche de sueño, o quizás estarás más descansado y despierto a la noche. Lee cuando realmente tengas energía y estado alerta, no cuando estás cansado. No estoy en contra de leer la Escritura antes de ir a dormir y quedarse dormido leyendo la Escritura. Creo que también es algo muy bueno. Es mucho mejor que ver televisión o lo que sea, pero tenemos que hacer algunas partes prácticas antes de entrar y culpar al demonio por todo. Pero sí creo que algunas veces puede haber una limitación espiritual para algunas personas para no estudiar la Biblia. Dwight Moody dijo, la Biblia te quitará afuera del pecado o el pecado te quitará afuera de la Biblia. Satán se ocupa de mantenerte lejos de la Biblia porque no le interesa. En Mateo 13:4 dijo, y mientras sembraba, partes de la semilla cayeron junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué quiere decir esto? Que el demonio quiere realmente sacarte de la palabra de Dios y robarla, porque si la palabra no viene a ti, entonces el diablo podrá entrar a ti. Y eso es verdad. Una de las primeras tentaciones que el demonio le ha dado a la humanidad en Génesis es dudar de la palabra de Dios. El diablo sabe que no puede derrotarte a menos que te desarme, y no te puede desarmar a menos que tú dudes de la palabra de Dios. El diablo quiere que dudes de la palabra de Dios o que no la dividas correctamente. Por ejemplo, si tú ves la tentación de Jesús y ves que cuando Jesús lucha contra la tentación del diablo con la Escritura, Él vuelve y usa la Escritura. Bueno, de hecho, abusando de la Escritura, sacándola de contexto. Y yo veo dos grandes tentaciones cuando se trata del demonio involucrado en quitar a los cristianos de la Biblia. Uno es causarles dudas sobre ella y otra es que no puedan dividir la palabra de Dios correctamente. Cuando comenzamos a tomar a la Escritura fuera de contexto, y muchos de nosotros cristianos que realmente tenemos fuego en el corazón por Cristo, podemos caer en la trampa del enemigo porque el diablo hace que algunos, por culpa de ignorancia o de impaciencia o de simplemente estar cansado o de simplemente estar enceguecido por el enemigo, nos la pasamos diciendo como, Dios me dijo, y eso contradice a la Biblia, no está en las Escrituras. Tenemos que estar en su palabra escrita y tenemos que creer por lo que la palabra escrita dice. Si estás experimentando ataques demoníacos y notas que simplemente no puedes leer la Biblia para nada, constantemente te duermes, pero sí puedes ver televisión, ver redes sociales, estás alerta, estás despierto, pero cuando se trata de la Biblia empiezas a bostezar y estás muy cansado, pide oración. Pide que gente pueda orar por ti. Y también ocúpate de confesar los pecados de los que tienes que arrepentirte en tu vida, que están bloqueando tu sensibilidad y tu hambre por Dios. Y muchas veces este es el caso. Hay algunas puertas abiertas que están dando paso a la muerte espiritual. Cuando espiritualmente no sentimos nada y ninguna hambre por la palabra de Dios, arrepiéntete de esos pecados, olvida esos caminos y ayuda a que alguien te dé ministerio y ore por ti y recibe estos tips como leer la Biblia hoy, busca a Jesús en la Biblia, lee la transcripción que tú entiendas, comprende y pídele al Espíritu Santo comprensión. Haz un poco más de diligencia para comprender la Escritura, haz un estudio diligente de la Escritura y luego resiste la duda y resiste las mentiras del enemigo y resiste el tirón del enemigo para sacar a la Escritura de contexto, porque esa es la trampa del enemigo, porque entonces podemos construir doctrinas basadas en nuestras experiencias o basado en pensamos si esto es correcto o no, pero no es la real verdad porque no estamos dividiendo la Biblia correctamente. Entonces tenemos que hacer una debida diligencia para presentar a la palabra de Dios en la manera en la que Él quiso que sea presentada. Y de ese modo el Espíritu Santo va a volver a ti. Muchas gracias por ver este video y déjame abajo en los comentarios cuáles son algunas de tus estrategias y hábitos personales para obtener más de la Biblia. Comparte tus experiencias y pensamientos con nosotros en los comentarios.